La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Tanto vamos a hablarlo del tema pues de las brujas, pues yo nunca tengo que creer, nunca he creído en esos bichos, no sé qué es eso, pero la verdad nunca he creído. Sé que es una persona, pero se transforma en un bicho. Cuando yo estaba, no tan pequeña, porque pequeña quedé, pues cuando estaba joven, yo vivía con mi padre en la finca, y entonces mi mamá vivía con mi padre, y en eso había alguien, unas señoras, eran como vecinas cercanas, eran de la misma vereda. Pero entonces le tenían como esa ira a mi papá, como esa rabia de sacarlo de ahí del fondo, ¿sí? De la finquita. Entonces le hacían cosas y cosas que retirara y para hacerlo separar de mi madre. Eran insoportables. Bueno, eso no hallaban cómo hacerle la guerra a mi papá. Al último, sí, les hicieron la guerra hasta que los hicieron separar. A mi mamá no se amañaba en la casa, ella decía que se aburría, que ella se iba por donde los vecinos y que ella se amañaba allá en los vecinos, ¿sí? Que ella decía que ya en la casa no, y que no quería saber nada de nadie, sí, que se iba a ir y no sé. Hasta que hicieron eso y sí, se separó mi mamá de mi papá y nos dejó a nosotros. Pues no sé, yo tenía como 18, 19 años cuando ella nos dejó, mi madre, por culpa de esos bichos, ¿sí? Entonces, se quedó así. Entonces, yo quedaba en la casa con mi padre y pues igual por ahí llegaba ese bicho, yo quedaba sola, mi papá se iba, un día me dejó sola. Entonces sí, había una mata de esas ceibas que llaman. Entonces esas matas de ceibas tienen como una curva y en esa curva se sentaban supuestamente esas bichas. Y al pie de la casa había una palma grande y ahí llegaba ese bicho. Yo la escuchaba cuando ese bicho llegaba y así hacía un ruido, silbaba y llegaba y se paraba allá en ese copo de ese palo y entonces empezaba... Sí, a carcajearse. Yo escuchaba que ese bicho se carcajeaba y como dicen que no hay que hacer ruido, que porque sí, se va. Entonces yo llegaba suavecito y me levantaba suave sin hacer ningún ruido. Y cuando yo asomaba para allá a mirarla donde la escuchaba yo cantar, se reía, hacía esos carcajadones, pero yo miraba era como un chulo, se miraba un bicho negro. Y se iba, de ahí se iba para allá, se volaba de ahí, esos carcajadones, sí, pero yo no, yo nunca le he tenido, que creer en esos bichos, no. Y de ahí se iba para la mata de ceiba y entonces los perros empezaban, sí, a latirle a ese bicho y ese bicho más se ponía más furioso. No, de ahí no, y que dicen que cuando ese bicho, para uno coger una bruja supuestamente, que hay que hacerle, la aguja, que hay una aguja, un hilo, y que hay que rezar eso, y no sé bien el conocimiento, pues he escuchado que hay que ponerla a la entrada de la casa y que hacerle un rezo y que ponerle ahí el hilo y la aguja, y que esa bruja que cuando llegue le dicen unas cosas, entonces ella que amanece, supuestamente amanece ahí cosiendo, ¿sí? Cosiendo bregándola a meter la aguja el hilo en la aguja y briegue y que ahí la cogen quién es y saben quién es, y que la sal también, que madruga, le dice que llegan y le dicen madrugue por sal, entonces que amanece, le dejan un platico y que amanece ahí la sal y que ella también madruga supuestamente, no sé, aquí el misterio, no sé cómo digan que digan acá la amistad. Y la verdad es nunca Eso lo de la sal es que dice que que madrugue mañana por la sal y cuando es que al otro día o al tercer día es que viene alguna persona bien llega por la sal. Entonces es que... Se deduce que era eso. Sí. También dicen otras personas que resultan con morados en el cuerpo, que es una bruja. En cuanto yo no creo en eso, sí.
Que si no es que le tienes rabia, entonces que como que le tienes Ganas, sí. cariño, sí. que viene a chocarlo, que viene a caer por el lado hasta me resulta con un poco moral. Era besando. Cuando pequeño sí, a mí me sucedió un caso. Yo tenía por ahí unos ¿qué? Por ahí unos 7 a 8 años. Yo era delgadito, porque soy primerizo. Y resulta que basta que bien delgadito, bien primerizo, y cada rato más blanco y pálido. Y mi papá me decía, bueno, ¿y usted qué es lo que se puede defender? Cuando un día nos fuimos a baño y me encuentra la parte de la pierna aquí afuera con tremendas placas, dijo, ¡ja! Con que mire la palidez que tiene y ya sé por qué es. Claro, está viniendo uno no sé cuánto a joderlo. Yo solamente lo vi a él, solamente me dediqué a ponerle cuidado y dije, ¿qué será eso? Y sí, cuando él pues el remedio no lo tenía en la casa y dijo, estos días me toca ir a conseguir el remedio que está por allá en tal parte que él trabaja por allá con un material y allá me lo consigo. Pues esos 3 días se apuró esa cosa y eran las piernas por la de afuera, eso era pero como pastilla de chocolate todo el chupones. Y yo cada rato más débil, más agotado, pero no me sentía que no, debilidad. Resulta que él se fue por allá, al fin viéndome así se fue, se consiguió un pedazo de rejo de enlazar. Tenía que ser rejo de ese que ya está trabajado, se consiguió un pedacito así. Dijo, se voy a amarrar allá al pie de la cama. Dijo, yo le amarro esto al pie de su cama, no llega nadie, preciso. Eso no tiene ningún misterio ni es nada raro porque escucho que no sabía de cosas, pero consiguió el rejo, que ese sí le habían dicho que eso era remedio. Me lo amarró al pie de la cama ahí colgando y ahí se me pasó, se desaparecieron las placas esas. Eso fue lo que yo sepa, eso fue lo que me sucedió a mí. Y es un remedio grande, hermoso. Fácil conseguir el remedio que esté trabajado, que ya sea de trabajo y se quite el pedacito, así, se amarra aquí a la cama y ahí no entra ningún bicho a joder. Eso es lo único que tengo ahí como algo que yo lo viví. Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.